Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha buscado darle un sentido o explicación a los sucesos de la naturaleza, su vida y su paso por la tierra. Las respuestas han variado entre explicaciones míticas, filosóficas o científicas. Pero ¿qué sucede con esos hechos que no pueden explicarse desde ninguno de estos lugares? Fue el pasado lunes a la noche, varios minutos antes de que el reloj marcara la hora 22, cuando un chofer de la línea 20 que transita desde San Agustín a Avenida Jorge Newbery apagó las luces del coche como señal de que había finalizado el recorrido. A lo lejos, divisó a un hombre que le hacía señas y que él conocía, y le permitió subir aunque el coche ya estaba fuera de servicio. Ninguno sabía que entonces comenzaría una pesadilla. Según el relato de un familiar directo del colectivero, ambos hombres vieron a una mujer rubia, joven, de piel opaca, ojos rojos, cabello desalineado y muy mal olor, que recorría el pasillo en penumbras desde el fondo del colectivo. Deprisa, la mujer se acercó al chofer y mirándolo fijamente a los ojos, abrió la bolsa que llevaba en sus manos. Entonces, los hombres se horrorizaron al ver una cabeza humana dentro de la bolsa. En ese instante, la fantasmagórica mujer le habló al chofer y le preguntó cuál era el fin del recorrido, porque ella debía cruzarse a otro colectivo. La extraña aparición dejó al colectivero sin palabras y el espectro desapareció en el cruce de Avenida Jorge Newbery y la Ruta 12, cercana al acceso al cementerio de San Benito. Las leyendas urbanas son narraciones que entretraman realidad e irrealidad. Se basan en las creencias, miedos o problemáticas actuales y son consideradas el folclore contemporáneo. Cada historia cuenta con diferentes versiones o variantes y son parte de una tradición viva propia de determinado grupo humano. Sus historias reflejan preocupaciones actuales sobre la vida moderna, incluyendo la intimidad, la muerte y la decadencia. Lo mismo que las leyendas de la antigüedad, las leyendas urbanas se enriquecen de la tradición oral y son una creación colectiva en el sentido de que cada individuo se vuelve coautor al añadir, acentuar, enfatizar, abundar o suprimir distintos aspectos de la narración. Aunque la expresión hace referencia a la urbe, no significa que estas historias se desarrollan exclusivamente en las ciudades. En este sentido, la palabra urbana se utiliza como idea afín a la modernidad, es decir, la ciudad como emblema de lo moderno. Las leyendas urbanas no pueden ser verificadas, y la misma historia cuenta con repeticiones en diferentes lugares, zonas, regiones o países del mundo. Un rumor es toda información no confirmada de un hecho que se propaga entre distintos miembros de un colectivo. No importa quién sea el protagonista, ni de dónde proceda la información. La historia irá pasando de unos a otros, creciendo, exagerándose, enriqueciéndose hasta el punto de cobrar una fuerza capaz de provocar efectos insospechados, muchas veces desproporcionados. En la mayor parte de los casos, consiguen dejarnos con la boca abierta y siembran la duda, el miedo
o ponen en alerta. Lo más curioso de las leyendas urbanas es que nunca le ocurren a quien lo cuenta, sino a un amigo de un amigo de un amigo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo te agradezco por permitirme hacerte unas preguntas. Sí, cómo no. ¿Me decís tu nombre, por favor? Ignacio. Hola, Ignacio. ¿Vos manejás? ¿Sos chofer? Sí, manejo el colectivo 297, que es la línea TUM, desde el 20 de junio hasta la estación de Merlo. Ah, bueno. ¿Me podés contar un poco qué sucede, o si tuviste alguna vez la experiencia que comentan sobre, no sé, el pasajero misterioso? ¿Te referís al cementerio de Santa Mónica, seguro? Sí, a eso mismo me refiero. Bueno, a mí me pasó una vez, a mis compañeros ya le pasó más de una. Venía de noche por la ruta, pasando por el cementerio de Santa Mónica. Entre la neblina, era una noche de invierno. Aparece una mujer de la nada, a pocos metros del colectivo, vestida de blanco y con el pelo enmarañado. Y yo venía a una distancia, la verdad que bastante alta, y a la poca distancia que se me apareció esta mujer, no atiné a frenar. Y al segundo, que desde chocarla a esta mujer, desaparece como por arte de magia. Yo venía solo en el colectivo porque a esa hora no viajaba nadie, ya era el último recorrido del día, y de repente miro por el retrovisor y la veo a la mujer que estaba en mitad del pasillo del colectivo. Ahí empecé a acelerarme, me agarré un julepe que no te imaginás. Y de repente también volvió a desaparecer. Fui a la empresa, lo conté a mis compañeras, me dijeron que es muy normal, que siempre pasa lo mismo. Uy, qué terrible, Ignacio. Me Que imagino que después de semejante episodio habrás tenido otras experiencias similares, ¿no? ¿Fue la única vez? Por ahora es la única vez, pero como ya te dije anteriormente, de que a mis compañeros le pasó repetidas veces lo mismo. Bueno, te agradezco por el reportaje que nos diste y la experiencia que nos contaste. No, Me nada. despido. Muchas gracias, ¿sí? Gracias a vos. En la pequeña localidad de Egaña, en el partido de Rauch, a poco más de 275 kilómetros de Buenos Aires, se encuentra una vieja mansión abandonada desde hace décadas y que es conocida por lugareños como el Castillo Egaña. Como todos los castillos, encierra historias de terror, de amor, de locura, de suspenso y de miedo. Buenas tardes, nos encontramos hoy con Ricardo, un historiador, quien nos va a contar un poquito acerca de la historia del Castillo de San Francisco, ubicado en la localidad de Rauch, provincia de Buenos Aires. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio te quería preguntar, ¿cuándo se construye el castillo? Sí, el castillo se construye entre el año 1918 y 1930. O sea que tarda 12 años en la construcción. Claro, porque los materiales fueron traídos tanto de Europa como de Buenos Aires. ¿Y a quién pertenece el castillo? Pertenecía a Eugenio Díaz Vélez. Después pasó a pertenecer a su hija mayor, María Eugenia Díaz. ¿Y desde cuándo no está habitado el castillo? Y el castillo no está habitado desde el fallecimiento de su dueño en el año 1930 hasta el año 1975. Tengo entendido que funcionaba un correccional de menores también en el lugar. Claro, sí, funcionó hasta a partir del año 1965 hasta mediados de la década del 70. ¿Por qué razón? Y ahí hubo un asesinato que comprometió a uno de sus internos. ¿Qué hecho sobrenatural o qué leyenda se cuenta acerca de este lugar? Y mirá, como todo castillo tiene sus leyendas, ¿no? Algunas aseguran que la gente que visita el lugar adquiere una especie de aura de mala suerte. ¿Y los vecinos qué dicen con respecto a esto? Y los vecinos sostienen que en las noches se ven en los jardines del lugar, del castillo, el fantasma de una nena. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad que nos has ayudado demasiado. No importa si la historia proviene de un rumor, una noticia o una visión. Las leyendas urbanas se caracterizan por una imprecisión espaciotemporal que no soporta el mínimo rigor científico. Asimismo, como todo relato oral, cada transmisor le aporta un agregado para brindarle mayor credibilidad. Sin embargo,
Esto genera la imposibilidad de acceder a las fuentes de origen. Las leyendas urbanas abarcan distintos géneros. Uno de los más recurrentes es el de terror. El miedo, las narraciones terroríficas, inquietantes, las del más allá. Pero ¿cuáles son las situaciones que generan terror? Los creadores de estas leyendas lo saben muy bien. Callejones oscuros, carreteras solitarias, casas abandonadas o cementerios. Es en uno de estos escenarios donde tiene lugar la que quizás sea una de las leyendas más contadas, la de la Dama de Blanco. En los años iniciales de todas estas cosas no era, la Dama de Blanco era anónima, no se sabía quién era, pero una señora que había estaba en la esquina de Vicente López y la Juénaga, lloraba desconsoladamente. Entonces pasó un joven que iba a una fiesta y llamó la atención que esta chica estuviera llorando. Ahí le puede sacar 50.000 cosas, que era muy mona, que era rubia, que era lo que fue, y entonces la invitó a concurrir, que lo acompañara a esa fiesta. Van, estuvieron ahí bailando, muy separados en esa época, en la década del 30. Cuando vuelve caminando, pasan por delante del cementerio y la chica se escapa, se separa de su ocasional acompañante y se mete dentro del cementerio. Entonces él la sigue: ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Y todo eso, hasta que finalmente encontró el abrigo sobre una lápida. Entonces levanta el abrigo y ahí encuentra el nombre que le había dado la muchacha esta.